Sean todos bienvenidos, estamos en su canal La Instrucción, el inicio de la restauración o la espiritualidad restaurada. En este día traemos para ustedes la lección número 6. Esta lección tiene que ver con algo que está sucediendo en la gran mayoría de países en la actualidad, que están lidiando con un problema de lo que tiene que ver con la salud mental. Hoy en esta lección estaremos hablando acerca del suicidio y la locura, viéndolo obviamente tomando algunos apartes del libro que llaman el libro sagrado, donde podemos entonces con base en esto extractar de allí algunas palabras holísticas que a través del Divino Maestro nos enseñaron, y que puede ayudarnos y que debe llevar cada día que nosotros nos estructuremos con base precisamente en la realidad actual, más que en una línea de pensamiento o en una doctrina limitante. Es mejor tener una conciencia amplia, libre, despierta, para que con base en esto podamos entonces analizar claramente y poder entonces encontrar esas respuestas que están allí contenidas, que pueden darnos esa sanidad al conocimiento, al tener ese conocimiento, al poder entonces llevar a la práctica todas estas maravillas que tienen que ver con la filosofía universal. Ahora, usted se preguntará, ¿a qué se está refiriendo? Ya se volvió hasta filósofo. No, mire, yo quiero que todos entendamos, y esto ya lo he hablado en otros videos, ¿qué son las buenas nuevas o lo que llaman el evangelio crístico? Y la verdad es que es el conjunto, las buenas nuevas es el conjunto de todas las filosofías universales, que lo que buscan es el perfeccionamiento del espíritu del ser, para poder entonces que tenga una vida real, una vida plácida dentro de ese plan evolutivo para lo cual cada uno de nosotros venimos. Entonces, no sé, encasille cuando hablemos y digamos que hablemos del evangelio. Evangelio traduce buenas nuevas, y cuando hablamos de las buenas nuevas nos estamos refiriendo precisamente a eso, las buenas nuevas crísticas, sí, crísticas, o sea, holísticas, reales, de lo que es, saliéndonos obviamente de la religión. Porque cualquier religión, téngalo en cuenta, cualquier religión es una doctrina limitante, es una creencia limitante. Entonces a veces las personas, cuando no decimos, no, es que tal religión, no hablamos de religión, hablamos simplemente de una creencia limitante, y cuando se habla de creencia limitante se está hablando de una religión. ¿Por qué? Porque dentro de las religiones, ¿por qué son limitantes? Porque siempre esta es nuestra doctrina, y esto es en lo que creemos, y esto tal cosa, y lo que se salga de acá no pertenece a nosotros. Y después hay otra religión que dice, no, nosotros creemos es de aquí hasta allí, y lo que se salga de allí, no, o sea, por eso son doctrinas limitantes o creencias limitantes. Entonces a veces uno no se refiere a diciéndoles es que tal o esa religión, sino que simplemente dice uno es que las creencias limitantes son las que llevan a que el hombre siempre se encasille, siempre se haga esclavo de sí mismo y de otros, precisamente a causa de eso. Hoy por hoy, como estamos en la globalización, entonces créanme que también hay globalización religiosa. Y de eso ya se darán cuenta cuando se haga una especie de sociedad, entre comillas, que es el Cris Islam.
Chris Islam. De eso lo van a escuchar hablar en estos próximos años referente a las religiones, que como se van a unir porque dicen que tienen muchas cosas en común, y entonces van a haber templos donde en una hora van a rendir culto a esto, pero después de otro horario van a rendir culto a esto, a aquello y tal. Es eso, porque no hay ningún problema. O sea, dicen, no hay ningún problema, tenemos el mismo Dios, tenemos los mismos profetas, tenemos una doctrina muy similar, entonces allá van a llegar, no se preocupen por eso. Pero bueno, no nos desviemos del tema, sean todos bienvenidos. Recuerde que puede suscribirse a través de @ la instrucción 3549, que ese es a través del cual nos encuentran aquí en la web, y también pueden llamarnos aquí en Colombia 319-235-4290. Muy bien, les decía que vamos a hablar acerca del suicidio y la locura, y podemos comenzar como todas las clases o estas lecciones. El suicidio y la locura no resuelven los efectos del infortunio y las decepciones. Al contrario, abreviándose los días de vida, se libera de un mal y se entra en otro más largo y terrible. Pues nadie viola impunemente la ley de Dios que prohíbe al hombre acortar su vida. O sea, ¿qué es esto? Es que el hombre muchas veces busca como ese escape. O sea, la persona en sí no quiere destruirse, quiere salir de ese caos en que se encuentra. Quiere salir de ese hoyo de depresión, de ese hoyo de desesperación, de todo este tipo de cosas, y entonces toma esa mala decisión piensa que a través del suicidio puede entonces quitarse de su mente y de su alma este tipo de cosas, pero a la postre, pues la verdad es que simplemente interrumpió su vida y le va a tocar que volver a regresar y volver a empezar, porque es un plan que esa persona escogió un día, pero si la recortó por alguna circunstancia, le toca que volver a venir. O sea, no por obligación tiene que repetir, no, sino porque él mismo un día dijo cuál era el plan, y hasta que esa misma persona no lo lleve a cabo, no va a parar de suceder. Entonces, Entonces la mayoría de los casos de locura se debe a la conmoción producida por las vicisitudes que el hombre no tiene, que el hombre no tiene coraje de soportar. Es eso, le repito. ¿A qué se deben los casos de locura? Pues la mayoría de los casos de locura se deben a la conmoción producida por las vicisitudes que el hombre no tiene coraje de soportar. Ahora sí, ya estamos claros. Otra pregunta sería, ¿cómo debemos entonces enfrentar los infortunios y las decepciones de la vida? Pues debemos encararlos con serenidad como cosas pasajeras y de ellos extraer lecciones que nos lleven a la conquista de nuestra felicidad. Nuestros sufrimientos no son eternos, siempre piensen eso. Lo único que es eterno es su alma, su espíritu. De resto, nada sobre la faz de la tierra es eterno. Nuestros sufrimientos no son eternos. Pensando así, avivamos en nuestro corazón la centella de la esperanza y nuestros dolores se tornan más suaves. De eso no le quepa la menor duda. Ahora, la serenidad es el mejor preservativo contra la locura y el suicidio. Pero, ¿cómo conseguirla? ¿Cómo conseguir esa serenidad? Pues a través de la calma, de la resignación profunda, o sea, a través de algo que llaman el pueblo judío, lo llama la emuná, que la emuná traduce seguridad total en Dios y de la confianza en el futuro que conseguimos en nuestro espíritu. Es la forma en que conseguimos esta serenidad, ¿sí? Como ya dijimos, la serenidad es el mejor preservativo contra la locura y el suicidio, ¿sí? Lo que pasa es que estamos en un mundo donde todo queremos así. Nos duele la cabeza, una pastilla, ya, se me quita el dolor de cabeza. Necesitamos café, entonces una cucharada al agua, ya. Todo queremos instantáneo. Y la verdad es que nos saltamos los procesos
de aprendizaje, de conocimiento, de experiencia, de todo eso. Y entonces, como nos saltamos todo y lo queremos todo, cuando llega el momento de enfrentar una situación, pues viene ese vacío, ese caos, esa locura, esa ansiedad, esa tristeza, ese estrés, y obviamente va a terminar entonces perdiendo la calma, pierde la esperanza y puede llegar a un cuadro de estos bastante serio, bastante delicado, ¿sí? Entonces, ¿habrá un problema insoportable que conduzca fatalmente al suicidio? Pues fatalmente no. No hay dolor que el ser humano no pueda soportar. Las buenas nuevas de Cristo, que fue con lo que comenzamos hablando, es el derrotero seguro para enfrentar las dificultades y para soportarlas. Es incontestable que el suicidio tiene siempre por causa de un descontento, cualquiera que sean los motivos particulares que se indiquen. Eso no tiene validez alguna para detener, interrumpir el ciclo de vida de la persona. Ni que lo haga él mismo, ni que le ayuden, ¿sí? Porque todos son procesos que debemos vivirlo, que tiene una razón de ser, un porqué, y no solamente un porqué, un para qué, porque es que venimos a aprender, y aprendemos muchas veces es a través del dolor, lastimosamente, ¿sí? Porque nos enseñan y nos dan lecciones a través de muchas cosas en la vida, y no les prestamos atención. Entonces a veces, tiene que ser a través del dolor. Ahora, ¿cuál es la causa principal del suicidio entonces? Pues podría decirse que es la incredulidad, entre comillas, ¿cierto? La duda sobre el futuro, las ideas materialistas, la rebeldía, son los mayores incitadores al suicidio. Ahora, ¿por qué ocasionan la cobardía moral todos estos? Pues la propagación de las doctrinas de culpa, porque usted es el culpable, porque usted hizo esto, porque tal cosa, ¿cierto? Lo que es eso. Las doctrinas de culpa materialistas y exclusivistas es el veneno que inocula la idea del suicidio en la mayoría de cada uno de estos, de los mismos suicidas, ¿sí? Es porque, como nos enseñaron, nos adoctrinaron con una religión de culpabilidad. Tan así es que mire, ¿qué le espera a un joven que le dicen: usted nació siendo un pecador, usted nació siendo esto y esto, o sea, usted debía hasta su vida? El gobierno también obviamente aplica unas cosas. Usted desde que nace pasó a deber. Pues según los hombres, ¿no? Según los hombres, la doctrina de hombres. Entonces, desde allí empieza un sentimiento desesperanzador en el corazón del hombre, de tristeza, de agobio, y como vino a aprender, pero no tiene esa directriz, no tiene quien le guíe en amor, sino que le dice: veas que es así, estas son las reglas, y resulta que difiere realmente del orden de lo establecido por el Creador. Entonces, esas doctrinas, al empezar en esas doctrinas que a veces son impuestas, la gran mayoría de veces, por los seres mayores que tiene a su alrededor, pues obviamente todo eso le va a llevar a que esa persona viva en medio de todas estas cosas agobiantes, tristes, deprimentes. Entonces empiece a sentir excluido y todas esas cosas. Pues miren, dentro al mismo libro que llaman sagrado, que llamamos sagrado, le han colocado tantas cosas a través de los siglos, le han metido la mano, perdónenme la expresión, ¿sí?, que humanizaron al creador del universo, sabiendo que la misma escritura dice que él no es humano. Pasa algún evento atmosférico o de alguna magnitud, y ahí no es que está enojado Dios, o está triste Dios, o el tal cosa, lo humaniza, ¿sí? Tremendo eso.
Y aparte de eso, entonces dice, y vienen catástrofes, y bien, o sea, una doctrina que realmente no, para poder entonces fortalecer otra parte de esta misma, que es la salvación. Entonces, si usted quiere ser salvo, tiene que hacer esto, y venga aquí, y conviértase, y haga esto, y ritos, dogmas, y cosas que no tienen que ver con la realidad. Por eso decíamos que el derrotero, que la situación, ¿sí?, es que ocasiona la cobardía moral, es la propagación de la doctrina de culpa, esa doctrina materialista, porque usted tiene que ser tal, ¿sí?, y exclusivista, porque ese es el veneno que inocula la idea del suicidio en la gran mayoría de estos, ¿sí? Mire, allí, hablando de que le metieron la mano al libro sagrado, colocaron una lista, que ni estos, ni estos, ni estos, ni estos, ni estos van a poder entrar al reino de los cielos. Mire, delante del creador del universo, no hablo del Dios humano que crearon los hombres, ¿sí?, y lo escribieron ahí, de ese no. El creador del universo, después de crearnos en esta perfección y establecer la ley universales, ¿sí?, que dentro de esa ley hay una que es el libre albedrío. Él no le va a dar a usted un libre albedrío, pero después dice, pero si usted hace esto y esto, ya. Nunca, eso nunca, ¿sí? Entonces por eso muchas, miles y millones de personas no leen el libro, porque dicen, este libro se contradice. Obviamente, ¿cómo no? Si en una época escribió este y en otra época escribió aquel y este tal cosa, tal otra, se contradice. Pero es que dicen, claro, allá estamos hablando que es Biblia traduce conjunto de libros, ¿sí? Y obviamente dentro de ese conjunto de libros, entonces va a encontrar unas filosofías bastante magnas, buenas, ¿sí? Pero en medio de todo esto hay un caos impresionante, terrible, la verdad. Entonces, es por eso que todo esto contribuye a que estas personas se suiciden, ¿sí?, lleguen a ese límite, porque si dicen, si Dios mismo me excluye y yo la embarré, y yo, sabiendo que es en una etapa de aprendizaje, y yo la embarré, y yo hice esto, entonces ya estoy condenado, ya estoy, mejor dicho, para mí no hay salvación, ¿sí? Entonces, claro, terminan en eso, pero la verdad, realmente, la creación divina, el creador del universo, difiere totalmente de todo eso. O sea, eso no es real, porque si enseñan que es un Dios de amor, pero discrimina, si ustedes, entonces ¿dónde está el amor? Y no dice pues que el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo, o sea, es contradictorio, ¿no les parece a usted? Continuemos. Entonces, ¿cuál es la causa principal del suicidio? ¿Sí? Pues podría decirse que es la incredulidad o la duda sobre el futuro, de ideas materialistas y la rebeldía, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿sabes por qué el materialismo y la incredulidad conducen al suicidio y a la locura? Pues porque nos ofrece únicamente la nada. Y siendo la nada la única perspectiva, más vale buscarlo inmediatamente y que continuar sufriendo. Entonces, por eso la persona termina. El hombre vive algún tiempo sin alimento, poco tiempo sin agua, pero más no vive sin la esperanza. El hombre quiere vivir con esperanza. No me refiero a una persona. No me refiero a una persona llamada Esperanza. Es tremendo eso. Perdónenme que sea un poco jocoso en este tema tan serio, pero la verdad es eso. El hombre puede vivir sin alimento un poco de tiempo. Ayunan 7 días, 21 días, tal vez más, ¿cierto? Otros pueden vivir un poco de tiempo sin tomar agua, pero es necesario tomar el agua. Mas, sin embargo, tratan de vivirlo, ¿cierto? Pero sin esperanza, entonces el hombre más bien prefiere. Ahora, ¿de qué manera la creencia sobre la continuidad de la vida evita el suicidio y la locura?
Pues confiando en el futuro, llevándonos a comprender que los sufrimientos son pasajeros e induciéndonos esperanza en cada uno de ellos, en cada uno de estos pensamientos. Existiendo esperanza, hay razón para vivir. Hay razón para vivir, ¿sí? Cuando existe la esperanza. Ahora, el mal y el remedio. Hablemos de eso. Hablemos del mal y hablemos del remedio. El sufrimiento, al contrario de ser una desgracia, entiéndalo bien, y mire que en la lección 5 estuvimos hablando acerca del sufrimiento, cómo, por qué, una cantidad de ítems allí ampliamos, ¿sí? Por eso si usted apenas llega a por casualidad dentro a este tema o a esta lección, yo le invito, ojalá empiece desde la primera lección, pero de esto a lo que me refiero en este momento lo vimos un poco en la lección pasada, en la lección 5. El sufrimiento, al contrario de ser una desgracia, constituye la oportunidad dada por Dios para corregir nuestros errores del pasado. En la emuná, que fue lo que hablamos ahora, que en el pueblo judío significa la confianza en Dios, o sea, el enfoque que muchos llaman, o sea, la fe que muchos llaman, encontramos el remedio seguro del sufrimiento. ¿Sí? Remedio seguro del sufrimiento es la emuná. La emuná es la seguridad en Dios, la confianza en Dios, la lealtad a Él. Pero no hablo de una religión, no. Hablo del creador del universo, completa confianza en Él, y que usted es una chispa, usted tiene la chispa divina de Él, todos la tenemos. Entonces, si yo tengo, y Él me ha dado un alma, un espíritu, y Él mismo dice que no hay nada ni nadie que pueda destruir el alma, solo Él. Quiere decir que yo soy eterno, no busque más, no le crea a estos comercialistas o comerciantes que le ofrecen el elixir de la vida eterna. Todos tenemos la vida eterna. Lo hemos visto, lo hemos hablado, y hoy por hoy, en pleno siglo XXI, y con todos los adelantos científicos, cada vez más, se puede ratificar esta realidad humana. ¿Sí? Que la vida continúa después de lo que llamamos muerte, ¿sí? Que esa parte de la muerte tiene que ver con el paquete. Para yo poder seguir evolucionando, tengo que llegar a ese punto, pero sigo, ahí no me detengo. Ninguno nos hemos detenido ahí, ¿sí? Ninguno. Y por eso la invitación a que vea todos nuestros videos. Válgame ese apelativo que siempre estoy haciendo, reafirmando que vea nuestros videos, y es por eso, para que abra su conciencia, ¿sí? Y esto no difiere, o sea, no está en contra del plan creacionista de nuestro Rey, del Todopoderoso, del Dios maravilloso. Nunca. Eso no riñe con eso, ¿sí? Riñe con las doctrinas alrededor de ello. Eso sí es diferente. Por eso la importancia de que entienda que la doctrina es como un medio para que usted conociera que existe un creador supremo. Pero ya, listo, de ahí para allá, para usted militar en esto, usted no necesita militar en nada para decir, o para sentir, o para vivir, que cree en ese maravilloso Dios. Entonces, la confianza en Dios nos permite ver que los mayores dolores de hoy son el prenuncio de la felicidad que nos aguarda mañana. Y si usted ha leído lo que llamamos el libro sagrado, va a encontrar allí en versículos de Proverbios y tal cosa, dice que la tristeza de hoy es mínima a la gloria que nos espera. O sea, siempre allí hay esperanza, ¿sí? Ahora, ¿sabes por qué la tierra es considerada un valle de dolores y sufrimientos por muchos? Pues porque aún es un mundo de pruebas y expiaciones, porque es que venimos aquí a este mundo, a esta escuela, a la tierra llamada Gaia, precisamente es a eso, venimos a aprender y a rectificar, ¿sí? En él tratamos nuestras almas enfermas en este planeta, y con el auxilio de las buenas nuevas de Cristo, que es un convite permanente de nuestro divino Maestro,
conseguimos nuestra reforma íntima y consecuentemente la cura de nuestros males, ¿sí? Así es como se hace. Debemos buscar consolación para nuestros males en el futuro y procurar la causa en el pasado, ¿sí? Entonces, es eso. Tengo que madurar emocionalmente, no echarle la culpa, que fue que esto, que fue que aquello, que mi papá, que mi mamá, que mi tío, que el mundo, que el presidente, que el clima. No, tenemos que hacernos responsables. Es su vida, que vino acá precisamente, que pidió venir acá precisamente para aprender y para rectificar, ¿sí? Entonces, ¿somos nosotros los que escogemos nuestras pruebas? ¿Usted qué dice? Lo vimos también en la lección pasada, la lección número 5. Cuando es posible, escogemos las pruebas que vamos a pasar a fin de corregir nuestras faltas. Nadie viene a este mundo sin un plan almático. Eso lo hicimos antes de venir, ¿sí? También lo tenemos en videos. En la imposibilidad de decirnos nosotros mismos, somos ayudados por los benefactores espirituales, por los guías espirituales. Nuestros sufrimientos son el fruto de nuestras acciones delictuosas del pasado. ¿Se lo repito? ¿Sí? Que a veces dice, ay, esa persona como sufre, ay, qué pesa. O yo, porque hay gente que se victimiza, ¿sí? Y eso, yo le doy un consejo, no se victimice, ¿sí? Mírese a sí mismo y vea que esas situaciones usted las escogió. Y entienda esto que le voy a repetir. Nuestros sufrimientos son el fruto de nuestras acciones delictuosas del pasado. No tiene que, no estoy hablando del pasado de esta vida. Sí, no estoy hablando de esta vida. Pues no estoy hablando de sus años mozos. No, estoy hablando del pasado, de otras vidas. ¿Sí? Entonces, nuestros sufrimientos son el fruto de nuestras acciones delictuosas del pasado. ¿Cuál es el remedio entonces para nuestros sufrimientos? Como ya lo dijimos, la confianza total en Dios. Ese es el remedio. Sea la fe real. Es el remedio seguro para nuestros sufrimientos, ¿sí? Muestra siempre los horizontes del infinito, ¿sí? Siempre nuestros sufrimientos nos muestran el horizonte del infinito, delante de los cuales poco representan los malos días del presente. Aquí, que cree es fuerte para el remedio, aquel que cree que es el fuerte para el remedio de la confianza total en Dios, y aquel que duda es punido por las angustias de las aflicciones. Lo repito, aquel que cree que es fuerte por el remedio de la confianza total en Dios, que eso es lo que debería ser tú y yo, que somos fuertes porque tenemos la confianza, la emuná puesta en Dios, la seguridad puesta en Dios. Y aquel que duda es punido por las angustias de las aflicciones. Entonces, tanto el uno como el otro va a tener aflicciones, todos, pero la diferencia es en aquel que cree. La diferencia es en aquel que tiene esa confianza plena y total en el Creador, en lo que Él dice, en lo que yo soy, en lo que representa el Creador para mi vida. Ahora, ¿ya sabes cómo conseguir ese remedio de la esperanza? Lo conseguimos por el estudio de nuestros puntos débiles, analizando nuestro comportamiento y reacciones, y por la práctica incesante del bien, de hacer siempre el bien, y sobre todo por la utilización de las buenas nuevas del Cristo como derrotero de vida. El enfermo incrédulo de la acción de todos los remedios es el primero a trabajar contra la propia seguridad, ¿sí? Porque es que el enfermo incrédulo, ¿sí? ¿Incrédulo de qué? De la acción, de que si hace lo bueno, le va a ir bien. Pero es que yo he hecho lo bueno y me ha ido mal. Entonces mire, si la vez pasada, si su vida pasada hizo mal, por eso es que no tiene ahora
precisamente lo que usted tanto desea. Pero lo va a tener si usted persevera en hacer el bien. ¿Sí ve? Ahora, ¿qué ocurrirá con aquel que sufre y tiene confianza plena en Dios? O sea, ese que dice, yo tengo mucha fe, yo tengo mucha... Quedará bajo la ejida del Señor y sufrirá menos. Los momentos de los más fuertes dolores le serán las primeras notas de alegría en la eternidad. ¿Se lo repito? Sí. Los momentos de los más fuertes dolores le serán las primeras notas de alegría en la eternidad. La confianza real en Dios representa deber de racionar con responsabilidad de vivir. La confianza real en Dios representa el deber de racionar, ¿sí? Raciocinar con responsabilidad de vivir. O sea, que yo tengo que utilizar mi raciocinio. Tengo que ser holístico en mi forma de vida, ¿sí? Conforme a la confianza en Dios. Porque es que también vemos personas, tal vez usted le ha pasado o ha visto personas que dicen que tener tanta confianza en Dios que alucinan, ¿sí? Que hablan de cosas inverosímiles, que sabemos de antemano que no van a ocurrir. Pero ellos se mienten a sí mismos, ¿sí? O sea, van a un extremo sin raciocinio. Es por eso. Ahora, ¿el sufrir es motivo de alegría? Muchos preguntan eso, ¿verdad? Y la verdad, en cierta forma, sí. El sufrir es motivo de alegría. Pero el sufrir resignado de quien sabe que está quitando graves débitos para con la ley de Dios. ¿Sí? O sea, esa persona que dice, yo estoy sufriendo, pero soy consciente de que tal vez en mi vida pasada no lo hice bien. Y sé que con esto estoy debitando, me están debitando precisamente eso que hice mal y que lo que me espera es totalmente diferente. Es gozo, es alegría, es bendición, es felicidad. Entonces por eso ese sufrimiento es motivo de alegría, porque tiene eso que dijimos ahora, la esperanza, esa maravillosa esperanza. ¿Sí? Muy bien. Pero hay que hacerlo resignado, con felicidad, no con tristeza ni dolor, porque entonces nada hace. Antes de eso también hemos hablado y tal vez vamos a hablar ahorita, sí, si nos alcanza el tiempo, precisamente porque eso antes le añade. Si usted ese sufrimiento lo pasa con angustia, con dolor, con tal cosa y tal, yo por qué, y usted se victimiza, antes le está añadiendo, le va a añadir a ese sufrimiento más. ¿Sí ven? Entonces, la felicidad no es de este mundo, siendo la tierra un mundo de pruebas y de expiaciones, como lo dijimos ahora. Ella no reúne las condiciones esenciales para la completa felicidad de las criaturas. Pero eso no significa que debamos vivir desmotivados para nada. Antes, al contrario, es necesario mucho trabajo y esfuerzo de cada uno de nosotros para suavizar nuestros males y ser felices cuanto sea posible en este planeta. O sea, uno mismo, la felicidad es su decisión. Lo mismo que es su decisión la tristeza. Lo mismo que es su decisión la pobreza. Lo mismo que todas sus decisiones pueden ser positivas o negativas. El Creador no interviene en nuestras decisiones. Nos da el poder, nos da la sabiduría para cambiar nuestra realidad, por horrible que sea. Él nos ayuda a cambiar esa realidad si tomamos la decisión correcta y si empezamos en la acción y si somos realmente conscientes, si despertamos en esa conciencia. Para despertar tenemos que mirar hacia adentro, empezar a analizarnos a nosotros, empezar a corregirnos a nosotros, ¿sí ve?
empezar a dejar de echarle la culpa a los demás de nuestras acciones, de nuestros sufrimientos o de nuestros fracasos. Otra pregunta. ¿Qué quiso decir? ¿Sabe usted qué quiso decir el Divino Maestro con la frase la felicidad no es de este mundo? Que la tierra frente a su actual condición del mundo de pruebas y expiaciones no proporciona que el hombre disfrute de la felicidad en su plenitud. Porque nuestro planeta, con todo en la transcurrencia de la progresión natural de los mundos y de los hombres, vendrá a ser en el futuro dichoso hábitat de la completa felicidad. Mientras tanto, somos nosotros los que tenemos responsabilidad con cada uno, con nuestro ser. Y de mí depende que yo quiera ser feliz o que quiera ser un infeliz, que quiera ser víctima, que quiera ser victimario, o simplemente que entienda que eso hace parte de mí porque la vez pasada no lo hice bien. ¿Sí? Eso se llama estar conscientes. ¿Envidiar la posición de alguien ayuda en la conquista de nuestra felicidad? ¿Qué opina de eso? La verdad es que no, en absoluto, porque no existe nadie ocupando una posición que reúna las condiciones necesarias para la felicidad. Más allá de eso, la envidia es un sentimiento mezquino que indica inferioridad moral o inferioridad de evolución, deficitaria, y esto ya es bastante para que suframos y nos tornemos aún más infelices. La felicidad es el bien que alguien proporciona a su prójimo. ¿Sabía usted eso? ¿Se lo repito? La felicidad es el bien que alguien proporciona a su prójimo. Cuando usted empieza a ayudar a su prójimo, ¿sí?, en su dificultad, en esto, en aquello, y le apoya, sea materialmente, emocionalmente, cuando usted, eso le atrae a usted la felicidad real, ¿sí?, y empieza a ser feliz, ¿sí? Y usted dice, qué maravilla. Por eso la felicidad, les decía, que es decisión suya, no de Dios, no de las circunstancias. Lo que pasa es que eso es otra situación, que nosotros nos volvimos circunstanciales. Si tienen dinero, son felices. Si tienen empleo, son felices. Si tienen sanidad, son felices. Si tienen... Venga, y entonces cuando no lo hay, entonces la persona más infeliz del mundo. No, eso se llama materialismo. ¿Sí? Usted puede ser feliz con lo necesario, supliendo sus necesidades básicas. A veces sin ellas, porque la felicidad, recuerde, es decisión suya. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es ilusión o utopía buscar la felicidad en la tierra? Porque aquello que constituye la felicidad en la tierra se expresa por la conquista de tesoros de tan poca duración que se torna ilusoria y efímera en su búsqueda. Muchos buscan la felicidad en el placer, en el tener, en el conseguir, y en las riquezas, y en esto, y en tener aviones, y en tener carro. Eso no es malo. Un día lo dije en un video. Eso no es malo. Pero esa no es la felicidad. Eso es efímero, eso es pasajero. Porque todo se deteriora. Aquí en este planeta, todo tiene caducidad. Todo, hasta su cuerpo, ¿sí?, tiene caducidad. Entonces por eso llega el momento en que ahí llegó, punto. La felicidad no está ahí, para nada, en absoluto, ¿sí? Teniendo en cuenta que son los tesoros del cielo los que efectivamente conducirán a la felicidad plena, ¿sí? Eso debe pensar una persona responsable de sí. Si el hombre juicioso es una rareza en la tierra, el hombre absolutamente feliz jamás fue encontrado, ¿sí? Porque mire que hablan de Salomón, que fue el hombre más rico que ha existido y que no existirá como él nadie más, dice. Pero ¿eso le hizo feliz? No lo crea. Aún entienda que nada ni nadie puede sacar de este mundo un grano o una onza de oro
Nada se puede sacar de este mundo. O sea, todo es efímero, todo queda aquí. La verdadera felicidad, ya sabe cuál es. Ahora, ¿de qué manera es entendida la felicidad entonces en la tierra? De forma general, ella es entendida como fruto de emociones pasajeras a través de los placeres materiales, de la belleza física, de la posesión del dinero y de muchos etcétera. No es feliz el hombre en poseer o dejar de poseer, pero sí por la forma como posee y como encara la falta de posesión. ¿Sí? ¿Se lo repito? Esa máxima dice, no es feliz el hombre que posee o dejar de poseer, pero sí por la forma como posee o como encara la falta de esa posesión. ¿Sí? O sea, es la firmeza que tenemos, la actitud que tenemos hacia poseer o hacia no poseer, o cómo poseemos, ¿sí? O cómo no lo obtenemos. Es esa la actitud, ahí prima todo, ¿sí? Lo que les decía, hay gente que con lo muy poco se siente feliz, hay otros que tienen que tener mucho y ni aún así se sienten feliz. Mira, hay gente que su anhelo, su meta es alcanzar la fama, y llegan a la fama y tienen luces allí, tienen aviones allí y pasan muy bien, y luego usted se entera que se suicidaron y uno dice, pero venga, ¿qué pasó ahí? O que llevan unas vidas en medio de unas torturas impresionantes. ¿Qué pasa? Porque esa no es la verdadera felicidad. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cómo debemos prepararnos para conquistar la verdadera felicidad? Pues ¿cómo? Les voy a decir cómo. Procurando librarnos de todo aquello que nos sirve de traba a los valores inmortales de nuestra alma, a fin de alcanzar más deprisa mundos más elevados, donde será posible disfrutar de las verdaderas alegrías. Sirviendo al hombre, adquiere la superioridad y dándose y conquista la libertad y la paz. ¿Sí ve? Sirviendo al hombre se adquiere la superioridad y dándose. También es así como se conquista la libertad y la paz. ¿Cómo? ¿Cómo se adquiere? Dándose, ayudando al prójimo. ¿Sí? Es eso lo que da la verdadera felicidad. Para eso es bueno tener. ¿Sí? Eso debe dar felicidad. ¿La tierra está destinada para siempre a ser un mundo de pruebas y expiaciones entonces? Sería la última pregunta antes de concluir. Pues la verdad es que no. La tierra dice que está destinada para siempre a ser un mundo de pruebas y expiaciones. No. La respuesta es no, no y no. Innumerables progresos han sido observados en el campo social. Todas esas transformaciones son la fermentación de un futuro que la tierra alcanzará. El Maestro Divino padronizó la búsqueda de la felicidad en el amor, por ser la única fuente inagotable, ¿sí? Capaz de sustentar toda aflicción y vencer paulatinamente. Todo esto se hace a través del amor. Pero el amor universal no está hablando de que ahora te amo y después te odio, que si haces esto te amo y si no haces aquello entonces no. Recordemos siempre que el amor universal de nuestro Creador tiene tres elementos, que es la unidad, la organización y la armonía. Cuando estamos en esa frecuencia tan alta, que es la más alta, entonces nosotros vamos a estar felices, vamos a vivir felices, vamos a disfrutar, ¿sí? Porque hemos tomado esa decisión de amar
hemos tomado esa decisión de ser felices, de ayudar al prójimo, sí, de amarlo, así como nos amamos a nosotros. Pero todo comienza aquí, sí, punto de comienzo, punto de inicio y punto de llegada. Empezamos por nosotros. Si usted no lo vive y no lo experimenta, no lo va a hacer con los demás. Eso no le quepa la menor duda, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que el amor universal se compone de estos tres elementos, unidad, organización y armonía, y lo encontramos todos lo encontramos en lo creado que nos rodea. Analice, mire, usted cómo fue creado, dentro de usted está esa unidad, esa organización y esa armonía a través de las células. Y usted mismo es la muestra, la prueba del amor infinito de nuestro Creador. Esperamos entonces que a todos ustedes les haya agradado este tema, les haya enseñado este tema, hayan podido aprender, y lo que siempre les digo, busquen más información, amplíen todo lo que aquí aprendemos, todo lo que aquí exponemos, todo lo que aquí mostramos, y para que usted tenga un concepto claro, amplio, una idea total, ¿sí?, de todos estos temas, pueda tener su concepto real, que es lo que realmente importa. Mientras tanto, les esperamos, les invitamos para la próxima clase, o sea, sería la clase 7, ¿sí? Aquí vamos avanzando en esta tónica maravillosa, con este enfoque, y obviamente vamos a continuar haciendo los videos, los otros videos que teníamos, que pues no son lecciones, son otro tipo de temas que abordamos allí. Esto es algo temático, algo que va en línea, que lo hacemos con ese fin de que ustedes puedan tener también todo este material que les va a ayudar a enfrentarse o a entender lo que muchas veces encontramos en el libro sagrado. Mientras tanto, Dios les bendiga. Chao, 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 chao.